¿ok? Hemos estado hablando últimamente sobre lo importante que es que cada uno de nosotros tenga el cuidado de nuestra salud mental. Eso. Tenemos que cuidar nuestra mente. Eso es lo que hemos estado hablando, nuestra mente y nuestro entendimiento. Lo significativo de todo lo que nosotros hemos estado hablando en medio de nuestros mensajes sería que nuestra mente, tu mente, tú la pudieras rendir al Señor todos los días de tu vida. Que tú vinieras a sujetar, ordenar a tu mente para que tu mente se vuelva esclava de Cristo. Ya que si no tenemos nosotros cuidado de nuestros pensamientos, si no hacemos que nuestros pensamientos se inunden del Señor y pertenezcan a Él, si no hacemos que nuestros pensamientos sean cultivados en la palabra de Dios, lo que van a dar a luz nuestros pensamientos son acciones pecaminosas, acciones perversas y llenas de maldad. Hemos dicho en este lugar que si nosotros no seleccionamos celosa y cuidadosamente toda la información que penetra nuestra mente, si no tenemos cuidado nosotros de examinar lo que nosotros recibimos, si no tenemos cuidado nosotros de examinar y evaluar las diferentes doctrinas que hay en el ambiente, tarde o temprano, mis queridos hermanos, vamos a andar pisoteando los principios de la palabra de Dios. Dijimos también en este lugar que Satanás siempre está buscando la oportunidad para distraernos, para llamar nuestra atención, para que tú y yo escuchemos su voz y podamos ser seducidos a seguirlo. Y esto es algo que no debemos de apartar de nuestra mirada como cristianos. Es algo que no podemos olvidar, que Él y su reino de maldad siempre están invirtiendo tiempo y están creando nuevas estrategias para que tú resbales en la trampa de la tentación. Siempre van a estar trabajando para que tú cedas ante los deseos de tu carne, para que tú peques en contra de Dios y avergüences el nombre de nuestro Padre Celestial. En base a esto que te estoy diciendo y lo que hemos predicado, el día jueves estábamos sentados en la mesa estudiando con nuestro grupo de matrimonios y empezamos a platicar sobre este tema. Y algo que hablábamos era de que en realidad en este tiempo que Dios nos está hablando, debemos de estar atentos a lo que Él dice en medio de nuestra congregación. No podemos ser descuidados y no podemos dejar que la palabra del Señor entre por un oído y nos salga por otro. Tenemos que atesorar la palabra y tenemos que analizar a conciencia qué es lo que Dios está diciendo en medio de ella. Y no podemos pecar de confiados y pensar de que como estamos bien con Dios, el mensaje de corrección o el mensaje de advertencias es para el vecino menos para mí. Solo para darte un ejemplo de lo confiados que podemos llegar a ser. Yo no sé si tú te recuerdas de la historia de David con Betsabé, pero la Biblia me enseña en el primer libro de Samuel 13:14 y en Hechos 13:22 que David era un varón conforme al corazón de Dios. Así es como lo expresa la Biblia. Lo que me sorprende tanto es que siendo un varón conforme al corazón de Dios, aún así David cometió adulterio. Aún así David tomó para sí una mujer que no era su mujer para poder satisfacer la lujuria que había en su corazón. Y la cosa no queda ahí. La cosa se vuelve aún mucho más dramática cuando David manda a asesinar a este hombre, a Urías, para que no se revelara su pecado y para que no se revelara que la mujer Betsabé portaba a su bebé, que portaba al fruto de su falta y su pecado, que portaba el fruto de su falta moral a la palabra de Dios. Por eso te digo, no podemos nosotros sentarnos y pensar que somos los super santos, los super cristianos. No podemos nosotros ser tan genuinos, tan ingenuos, perdón. Genuinos, bueno, sí, seamos genuinos. No podemos nosotros ser tan ingenuos y pensar
de que estamos blindados y que nada nos va a pasar. No podemos ser ingenuos de pensar que como vengo a la iglesia, como yo oro, como me entrego en la alabanza, como yo vengo también a mis grupos de doctrina, ya nada me va a pasar. No podemos pecar y caer en la arrogancia espiritual de creernos más que otros. Por lo cual, en el grupo, nosotros dijimos que no podíamos darnos el lujo de ser descuidados y tomar la palabra de Dios a la ligera. Así que de mi parte, empecé a trabajar conmigo mismo y empecé a autoanalizarme y hacer una inspección profunda de lo que había en mi interior. Empecé a analizar a mi hombre interior, el hombre que ninguno de ustedes conoce, el hombre que mi esposa tampoco cree que hay, el hombre que ni siquiera yo mismo conozco que existía. El hombre, señores, que cuando yo lo veo, me doy cuenta que me falta mucho por conocer. Y empecé a estudiarme, pero yo mismo me engañaba. Así que como dice la palabra en Jeremías 17:10, dice que el Señor escudriña los corazones y pesa los pensamientos. Acudí al Señor a pedirle que Él me revelara donde mi mirada ya había topado, donde yo mismo me decía que estaba bien, donde yo mismo me decía Álvaro que era un hombre santo, intachable, inquebrantable y que jamás iba a pecar. Así que acudí al Señor para que me mostrara mi corazón. Y sabes, me llevé una tremenda sorpresa. Me di cuenta que mi carne tiene el deseo de pecar. Me di cuenta que mi carne es depravada. Me di cuenta de que no era tan santo como yo pensaba que era en mi interior. En el exterior sí, pero en el interior había cosas que yo desconocía, que el Señor me reveló, con las cuales tengo que trabajar. Y te voy a decir algo. Me decepcioné cuando terminé de hacer el análisis. Me decepcioné profundamente de descubrir que mi carne sí es bien pecadora. Me decepcioné, pero en medio de esa decepción y del dolor vino algo también poderoso a mi corazón. Vino a mostrarme el Señor cuál era mi freno de mano para no desenfrenarme. Y te voy a decir cuál era. La sangre de Cristo en mi vida. El amor y el cuidado del Espíritu Santo y esa palabra preciosa que día a día he depositado en mi corazón y he atesorado y he hecho de mí obligarme a cumplir lo que he aprendido de la palabra de Dios. Eso, el cita, lo que evita que yo sea como cualquier otro hombre que salga desenfrenadamente a dar cumplimiento a los deseos de su carne. La palabra de Dios. Entendí el cita que si no fuera por Cristo, si no fuera porque el Espíritu Santo tiene cuidado de mí, si no fuera por la palabra de Dios, yo sería un vil pecador. Y esto me hizo pensar en un principio que te quiero compartir. Y es el siguiente. Solo cuando realmente reconocemos el potencial de maldad que hay en nuestro interior, es cuando tú comprendes que necesitas el gobierno de Cristo en tu vida. Si tú piensas que estás bien, no vas a necesitar de Cristo. Pero si piensas que de verdad estás en un abismo oscuro, lúgubre, del cual tú no puedes salir, la única ayuda que puedes tener es la del Señor. Cuando entendí esto, les soy muy franco, tuve miedo. Y les voy a decir por qué.
Tuve miedo de darme cuenta que mi carne en cualquier momento me puede traicionar. Tuve miedo que si no soy cuidadoso, el diablo me puede hacer caer en una trampa de la cual voy a arrepentirme el resto de mi vida. Pude darme cuenta y pude reconocer que mi mente es traicionera, porque cuando mi corazón, mi carne dice que estoy bien, realmente tal vez estoy más vulnerable que nunca. Por esa razón, me di a la tarea, señores, de trabajar conmigo. Me di a la tarea de obligar y gobernar mi carne y someterla a los pies de mi Señor Jesucristo. Me di la tarea de todas las mañanas obligar a mi carne, me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, sea justo o no sea justo, obligar a mi carne a que se rinda al Señor Jesucristo. Te cuento que dentro de este análisis que hice, reconocí que desde mis 19 años para mis 44 que tengo el día de hoy, reconocí que sí hay cambios. Reconocí que Dios ha hecho grandes ajustes en mi vida y válgame, si no, los que me conocen desde mi chiquititud, los que me conocen desde mi juventud saben que de verdad, uy, Dios hizo una obra. Veo que aunque he hecho grandes ajustes y siento que he mejorado un poco y siento que he avanzado en la vida cristiana, me doy cuenta que a pesar que oro todos los días, clamo al Señor, leo la palabra, tengo intimidad con mi Padre y vivo la vida lo más correcto. Así como dice la palabra, todavía me falta. Y tengo que esforzarme cada día para alcanzar la altura de ese varón perfecto que es Jesucristo. Y tengo que seguir trabajando fuertemente en la edificación de mi hombre interior. Fuertemente. Estábamos oyendo con Lisbeth un disco de un hermano poderoso en el Señor, redimido. Y veníamos oyéndolo y de verdad, ya veníamos los dos, así hasta puros, de verdad, puros Jaime, digo, puros negritos. Veníamos ahí en el carro y oyendo, pero de repente, muchachos, les cuento, me empecé a sentir tan triste, me sentí tan vulnerable y no entendía la razón. Le di a Lisbeth miles de razones distintas de por qué me sentía deprimido en ese momento y me decía, pero si estamos oyendo una canción poderosa, una letra linda. Sí, pero ¿sabes qué? Me sentía mal porque llegué a conocer lo que hay adentro de mí. Y eso es terrible. En medio de todo esto, de este análisis que estaba haciendo, vino a mi mente aquella confesión preciosa que hace el apóstol Pablo en Romanos 7. Y dice la palabra del Señor, dice, te lo voy a poner de una vez, dice la palabra del Señor, no sé qué está pasando conmigo. Lo que quisiera hacer, no lo hago y resulto haciendo lo que odio. Como no me gusta hacer el mal que hago, eso significa que reconozco que la ley es buena. Pero en realidad, dice la palabra, no soy yo el que hace esas maldades, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que el bien no vive en mí. Es decir, no vive en mi naturaleza humana. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. En mi interior yo estoy de acuerdo con la ley de Dios, pero veo que aunque mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Es otra ley, esa otra ley es la ley del pecado. Esa ley vive en mí
vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. ¡Wow! ¡Qué hombre más honesto! ¡Qué hombre más sincero! Y te voy a decir algo, me sorprende tanto algo. Que estas palabras no son de un hombre cualquiera, sino que son palabras de un hombre extraordinario, de un hombre usado por el Espíritu Santo poderosamente. Y Pablo lo que hace en esta sección es hacernos un regalo a nosotros para que tú y yo podamos comprender la realidad de lo que hay en nosotros mismos, la verdad de lo que hay en nuestro corazón. Pablo nos hace este regalo para que entiendas que adentro de tu mente, que es el campo de batalla, se libra una lucha todos los días de tu vida. Si tú lees esta porción bíblica sin tan siquiera saber que es Pablo el que lo está diciendo, tal vez tú podrías trazarte el perfil en la mente de un hombre que no es regenerado. Podrías pensar que es un hombre que sí es esclavo de otra voluntad que no es la voluntad de Dios. Podrías pensar que es un hombre que obedece los impulsos de su naturaleza carnal. Podrías pensar que no se trata de un hijo de Dios. Pero creo que es importante, es imperativo que te aclare algo. Cuando Pablo hizo este análisis en su vida y hace esta declaración poderosa, él ya era un hombre salvo. Y todos los que hemos leído la Biblia y sabemos de la vida de Pablo, podemos reconocer que era un hombre que tenía un comportamiento intachable. Era un hombre consagrado a Dios. Era un hombre de convicción inquebrantable, entre otras cosas. Si Pablo no hubiera sido así, jamás hubiera quedado impreso en las páginas de la Biblia lo que dice Primera de Corintios 11:1. Si Pablo no hubiera tenido una sólida solvencia moral y espiritual, nunca se hubiera registrado lo que dice él, donde expone, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Jamás. Para decirle a otros, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo, tenés que tener una solvencia moral. Tenés que tener autoridad en tu vida para decirle a alguien, ¿sabes qué, Ludwig? Sígueme a mí. Si haces lo que yo hago, vas a estar más cerca de Cristo porque es lo mismo que Cristo haría. Es un hombre de Dios, pero es un hombre de Dios honesto. Y llega a reconocer algo muy interesante aquí en Romanos 7. Y llega a reconocer que ese viejo hombre, esa naturaleza pecaminosa que hay en él, no fue erradicada por la salvación de Cristo. Fue libre de ella, pero no fue erradicada. ¿Qué quiere decir eso? Déjame que te lo exponga y que te lo explique. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y te arrepientes de tu mal camino, te arrepientes de tus pecados, en ese momento tus pecados son borrados. Así es como dice la Biblia. Tus pecados son anulados. Queda la página en blanco, queda limpia nuevamente, ¿o no? Tu casa queda limpia porque fuiste libre de la ley del pecado, pero hay algo bien interesante. Mantenernos en esa libertad nos corresponde a cada uno de nosotros diariamente, alejándonos del pecado y no dándole lugar al pecado. Por eso me gusta este análisis de Pablo, porque él llega a comprender que si por él fuera y por los recursos humanos, él sería aún capaz de cometer los pecados más atroces y horribles. Veo en las líneas un lado que quizá no conocemos mucho de Pablo. Veo entre líneas la sencillez y la humildad de este hombre que no viene a presentar una exposición para que la gente lo aclame. No viene a presentarse como un hombre que trata de impulsar su imagen. No viene a vivir, vemos un hombre que no vive de apariencias ni quiere ganar admiración de otros. Solo vemos un hombre honesto con él mismo y con Dios. Yo te voy a decir algo que admiro de Pablo, que hoy en día no son muchos los hombres que se paran en el lugar donde disertan la palabra de Dios
admitir lo que Pablo admite. No son muchos hombres los que vienen a pararse y a reconocer esa cruda realidad del drama interior cuando se produce esa desconexión humana entre lo que es la inteligencia, que es saber lo que no debes hacer, y la voluntad, cuando haces lo que no debes. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de todos los que estamos en este lugar, todos los que estamos en este lugar, sabemos qué es lo que a Dios le agrada? Todos los que estamos acá sabemos qué es lo que a Dios lo honra. Sabemos qué es lo que Dios establece en su palabra. Sin embargo, sabiéndolo, seguimos ignorando la palabra y seguimos pisoteando sus mandamientos y seguimos haciendo nuestra voluntad. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá, luego de ser limpios, y luego de ser libres, fíjate, luego de ser libres de pecado, todavía siguen incurriendo en un mal hábito? Todavía, iglesia, todavía tienen cierto tipo de conductas que son erradas. Todavía, iglesia, tenemos problemas de temperamento. Todavía, iglesia, tenemos problemas faltándole el respeto a nuestra esposa y tratándola como trapo sucio. Todavía, iglesia, vemos pornografía. Todavía, iglesia, tomamos licor. Todavía entregamos nuestra carne a las pasiones de este mundo. Todavía engañamos a nuestro cónyuge. Todavía andamos deseando brincar en la cama de la mujer de otro. Todavía mentimos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos hemos dado cuenta que a pesar de que lo seguimos haciendo, ya no queremos. ¿Cuántos de los que están acá cometen pecados y después de cometerlos dicen, Señor, perdóname, yo no lo quería hacer? ¿Cuántos hay de nosotros que de verdad queremos cambiar? Porque sí hay gente que quiere cambiar, pero nos damos cuenta que a veces nuestra carne se nos sale de control, que se vuelve incontrolable y tenemos dificultad para batallar con nuestra carne. ¿Cuántos nos podemos identificar con las siguientes frases? Mira, pues, Señor, sé perfectamente que estoy mal, pero aún así, Señor, me cuesta contenerme. ¿Cuántos de los que estamos acá sabemos que estamos haciendo cosas malas, pero no lo podemos evitar? Señor, me prometí a mí mismo y te prometí que ya no volvería a hacer lo que estoy haciendo. Tengo el deseo de en mi corazón muy fuerte de ya no hacerlo, pero lo sigo haciendo, Señor. Y después de hacerlo tengo vergüenza. Y la vergüenza es tal que ya no quiero ni siquiera poner un pie en la iglesia. ¿Cuánto le hemos dicho, Señor, tú sabes que te he pedido muchas veces, hasta ya perdí la cuenta? Te he pedido que me saques de cierto patrón de conducta. He pedido perdón, pero vuelvo a caer. Pido perdón y vuelvo a caer. Vuelvo a fallar y ya no sé qué hacer. Pareciera que para mí no hay esperanza. ¿Cuántos nos hemos sentido que estamos en medio de dos caballos y atados en un brazo a un lado y en otro brazo a otro lado y cada caballo jala en una dirección contraria? Todos los que amamos al Señor de una manera genuina, sufrimos en nuestra conciencia y sufrimos en nuestro corazón cuando sabemos que hemos hecho algo que no le agrada a Dios. Y más sufrimos cuando sabemos que esto que hacemos entorpece nuestra comunión con el Señor. Por eso Pablo nos ayuda a entender la causa que nos motiva como a cometer esas atrocidades, esas acciones que no son adecuadas. Y dice, pero en realidad no soy yo el que hace esas maldades, sino el pecado que vive en mí. El pecado que vive en mí. Y te voy a decir algo, iglesia. Si
tú sigues permitiendo que el pecado permanezca en tu corazón, si tú sigues permitiendo que el pecado siga viviendo en ti, te voy a decir la verdad, será el pecado el que gobierne tu vida, será el pecado el que te controle y tome dominio de tus acciones y te impulse a faltarle respeto a Dios. Hace unos años salió una historia que a mí me encantó y es un proverbio de un indio americano, proverbio indio americano, y te lo voy a mostrar. Yo sé que tal vez muchos lo sepan, pero me gusta hablar de él, de hecho, cuando doy clase. Y había un anciano que andaba con su nieto y le platica acerca de la vida. Y le dice, mira hijo, te quiero contar de la vida. Dentro de mí, le dice él, hay una lucha tremenda en mi interior. Hay una lucha feroz de dos lobos que pelean para gobernar y para tener control dentro de mí. Y le dice que esa misma lucha estaba sucediendo en él como en mucha gente de todo el mundo. Y le dice, uno de los lobos es malo. Uno de los lobos tiene ira, rencor, envidia, tristeza, remordimiento, avaricia, arrogancia, resentimiento, inferioridad, mentiras, orgullo, superioridad y ego. El otro, el otro es bueno. Él tiene paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, compasión, generosidad y fe. Y ellos pelean adentro de ti en este momento. El niño intrigado le pregunta al padre, ¿y quién gana la batalla? Y él le dice, a quien tú escojas alimentar. Y aunque esto no es una reflexión cristiana o no es una reflexión bíblica, en esta reflexión podemos apreciar que se describe esa lucha interna que todos nosotros tenemos día con día. Adentro de nosotros hay una batalla, porque una parte de nosotros quiere hacer el bien, pero otra quiere hacer el mal. Una parte de nosotros quiere hacer lo que es correcto, pero otra parte quiere hacer lo que no es correcto. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay dos naturalezas, una que es espiritual y una que es carnal. Y esto Jesús lo entendía bien el problema y dice en Marcos 14:38, permanezcan alerta. ¿Qué quiere decir permanezcan alerta? Estar siempre listo, siempre pilas en la vida, no dormirte y dar por sentado que eres súper santo. Tenemos que estar alertas y pedir fuerzas para resistir la tentación. Entonces aquí se nos revela algo de parte de Jesús. Solos no podemos. Necesitamos de un poder mayor. ¿Te recuerdas lo que dice la Biblia en Lucas? De que un hombre es dominado cuando llega a un hombre más fuerte. Si es más fuerte nuestro espíritu, entonces vamos a poder dominar nuestra carne, pero necesitamos un poder superior, porque nosotros como humanos no lo tenemos. Necesitamos el poder del Señor en nuestra vida para poder derrotar al diablo. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. ¿Qué ha pasado a ti últimamente que has querido romper con una mala costumbre? ¿Has querido romper con un hábito en tu vida, con una forma de vida de pecado? Y empiezas bien lunes, martes, miércoles, pasas la primera semana, pero unas pocas semanas después sucumbes y abandonas el estar firme. ¿Qué es lo que quiero que entiendas con esto? Es que no basta, óyelo bien, no basta con buenas intenciones. Amanece el lunes, ya estoy comiéndome un panito dulce. ¿Quién suspiró ahí? ¿Quién fue el pecador que dijo, ay, sí? Tengo el deseo, tengo el deseo, pero ya me di cuenta que yo solo no puedo, muchachos. Necesito la ayuda, un poder superior para que se me cierre esta boquita. Pablo tenía muy buenas intenciones y Pablo experimentó tres sentimientos en todo lo que nosotros leímos. El primer sentimiento fue confusión. Porque él dice en el versículo 15, no sé qué me está pasando. Estaba confundido. ¿Por qué? Porque Pablo quería honrar a Dios, quería hacer lo bueno,
pero no entendía qué pasaba. No funcionaban las cosas como él las había pensado o trazado. ¿No te ha pasado a ti que tú dices, Señor, hoy sí me voy a entregar a ti cuando menos lo sientes, estás pecando? ¿No te preguntas tú a ti mismo qué me está pasando? ¿Por qué no puedo estar firme? El segundo sentimiento fue la frustración. Ahí lo puedes ver en los versículos. Pablo tenía las intenciones. Quiero hacerlo, pero no lo puedo llevar a cabo, dice Pablo. Pablo tenía las fuerzas, pero no tenía el poder. Tenía la buena voluntad, pero no tenía el poder. Y por último, experimenta derrotas. Si tú lees Reina Valera, el versículo 24, él llega a concluir en algo y dice, miserable de mí. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos así? ¿Cuántos de nosotros nos proponemos, Señor, hoy sí te voy a honrar? Hoy sí te voy a honrar, Señor, de verdad. Ya no voy a decir malas palabras. Y de repente te juntas con tus amigachos y ya empiezas a hablar otro idioma. ¿A cuánto les ha pasado? Pucha, solo un sincero ahí. Te felicito, mijo. Es la verdad. Y cuando estás hablando lenguas, empiezas a decir, no, ¿qué me pasa? Si yo dije que ya no lo iba a hacer. Y te frustras, porque te das cuenta que no puedes y te sientes desalentado y derrotado. Así que para poder tener nosotros la victoria, tenemos que, alimentar más a nuestro espíritu y matar de hambre a la carne. Muchachos. ¿Cómo podemos alimentar al espíritu? Con la palabra de Dios. Mira lo que dice esto. Me gusta esto, me encanta. Dice, luego Jesús empezó a decirle a los judíos que habían creído en él, si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores. Y mira el 32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Si tú eres de esas personas que lunes estás bien, martes estás en pecado, miércoles estás bien, jueves estás en pecado, papito lindo, lo que te falta es la verdad de la palabra, para que quite la ceguera de tu corazón, para que la verdad te haga libre. Todos los que estudiamos la Biblia, todos, nos damos cuenta que la palabra nos da libertad. Entonces, si tú eres de esas personas, ¿qué estás esperando para meterte a estudiar tu libro de transformación? Yo sé que tal vez estás cansado, sé que tal vez podrías ir a jugar un partido de fútbol, podrías ir al cine, pero es más importante tu vida espiritual y no la puedes descuidar. Otro punto bien importante es tener una búsqueda profunda de intimidad con Dios. Mira lo que dice la palabra en Romanos 7:25 dice, Dios me salvará. Le doy gracias a Él por medio de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Mira lo que dice el 17. Si alguien, 2 Corintios 5:17, si alguien está unido a Cristo, se convierte en un ser nuevo que ha dejado, ¿qué? Lo viejo atrás y está totalmente renovado. Entonces, para poder tener una transformación, tenemos que tener intimidad con Cristo, ser uno con Él. Por eso en Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios y el diablo huirá de vosotros. Entonces, podemos entender algo muy importante, que nuestra capacidad para cambiar se encuentra escondida en Cristo. Por otro lado, tenemos que perseverar en la santidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú te apartes, que tú con tu cabecita inteligente te apartes de aquellas cosas que te pueden hacer resbalar en tentación. ¿Qué quiere decir esto? Mira, pues, si tú tienes problemas porque se te empina el codo y vienen y te invitan a una fiesta donde sabes que va a haber alcohol, ¿para qué vas? ¿Ah? Fíjate, pues, si sabes que va a haber alcohol, no voy. Pero ¿qué hacemos? Ahí vas y empiezas, y todos, cling, cling, salud, todos a bailar. Y cuando sientes, tú estás, mira, esto me da risa. Estás, no,
que no debo, no debo. Ah, Sales de esa fiesta y te sientes miserable, hijo del diablo caído. Pero lo pudiste haber evitado. Simplemente con, simplemente con no ir a esa fiesta. ¿Eso es ser inteligente o no? El sabio, ¿cómo es que dice la palabra? Ve el mal, ¿qué? Y se va de bocota, no, se aparta. Entonces, fíjate, pues, para poner nosotros un abismo entre lo que le agrada a Dios y no le agrada a Dios y poder superar los impulsos de la carne, lo primerito que tienes que hacer, ¿sabes qué es? Hacer un análisis de tu interior. Porque si yo me siento contigo y te pregunto, ¿cómo estás en el Señor? Vas a decir, bien, hermano. Súper bien, aleluya, gloria a Dios. Soy redimido por la sangre de Cristo. Pero si te sientas tú solito a analizarte con la ayuda del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que tienes problemas internos, que ni sabías que existían. El examinarnos profundamente nos puede llevar a la raíz de nuestros problemas y cortarlos, cerrarle la puerta al mal. Y podemos también determinar si somos nosotros los que inconscientemente nos estamos exponiendo a esas situaciones o bien tenemos pies resbaladizos al pecado. La única manera entonces de poder derrotar nuestra carne y matarla de hambre es, uno, reconocer quién soy, reconocer que tengo necesidad de cambiar. Dos, sumergirme en la palabra de Dios. Tres, tener una intimidad profunda con el Señor Jesucristo. Y cuatro, buscar la santidad. Ponte de pie.